Esto es Taller de Literatura y Escritura, el podcast. Bienvenidos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buen lo que sea, buen mediodía, si ese es el caso. Esto es Taller de Literatura y Escritura, el podcast. Y bueno, nada, hoy nos juntamos aquí, nos reunimos aquí para un poco charlar de algo que charlamos la otra vez, ya estuvimos charlándolo, pero ahora un poco más específicamente con otras cuestiones que fueron saliendo en estas semanas, un poco relacionado con esto de las inteligencias artificiales que estuvimos charlando, pero la verdad es que como desde otro enfoque, ¿no? La vez pasada cerramos diciendo, bueno, más adelante, en otro momento podemos charlar sobre esto, pero ahora surgieron otras cuestiones más específicas que tienen que ver con esto, con la literatura, con la escritura, incluso con el lenguaje en general, y con esto, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacer un segundo round? Tal cual, sí. De hecho había quedado ahí como en el aire un poco el tema de bueno, la parte de texto en las IA. Yo había comentado que existe esta IA también que es Verse by Verse, que es muy interesante si la quieren chusmear. De hecho, se puede elegir, está en inglés, pero se la puede poner en el traductor de Google y funciona bastante bien igual. Se eligen ciertos y ciertas poetas yanquis medio góticas, una cosa así, o modernistas, y te van sugiriendo versos a partir de del input que le das, digamos, ¿sí? No, siempre es una cuestión de darle un input, o sea, la IA necesita algo, tenés que darle algo para funcionar, porque sigue siendo un algoritmo a nivel más elemental, es eso, una ecuación. Entonces, las palabras, sean palabras o números, necesita de algo, ¿no? Entonces, incluso ahí te va sugiriendo versos en relación a la base de datos que tiene del poeta y te va tirando cosas, ¿no? Más allá de eso, como estuvimos hablando el otro día de Dalí y de Midjourney, ahora apareció otra que es Stable Support, una cosa así. Perdón, una cosa que me acabo de dar Sí. cuenta que es muy bizarro, Sí. me parece increíble que no me estaba dando cuenta antes, Sí. que la inteligencia se llama Dalí. Claro, Como Dalí. ¿nunca te habías dado cuenta? Nunca me había dado cuenta, wow, qué imbécil Qué que soy. fuerte. No puedo creer no haberme dado cuenta. Qué fuerte. Bueno, Eso, nada, eso, Dalí, eso queda, ¿no? En el podcast, ¿o no? ¿Cómo? Eso queda en el podcast, ¿o no? Obvio que queda en el Ah, podcast. muy bien, muy bien. O sea, esto no lo vamos a cortar. No, para nada, esto no va a ser cortado. Esto Wow, es yo justamente pensé. para que si alguien hasta ahora no Por, se e- dio por cuenta. eso le decías dale a veces. Sí, le decía eso. Sí, no, wow. Como Wally, digamos. Claro. Como Wally, claro. Ahora Wow. te imaginás, se da cuenta. Como Wally. No, hasta ahí había llegado. Hasta esa Claro. referencia había llegado. Hasta ahí llegó el agua al tanque. Hasta ahí llegó el agua al tanque y después, muy mediado Y de después ya me bañaba sin agua caliente. Perdón, no fuimos. Bueno. Sí, entonces vos decías la otra que sí, ahora que se llama. surgió una hace nada que se llama Stable Diffusion, que es abierta, es hecha por una comunidad, o sea, no está hecha por una empresa. Y bueno, ya obviamente esas cosas tienen sus problemas, ¿no? Porque lo que comentabas vos la otra vez de Dalí, que no te deja usar imágenes de famosos o de famosas, este sí te dejaba, o sí te deja, de hecho. Pero bueno, ya empieza a tener unos filtros, ¿no? Tiene una página y también tiene un Discord. Bueno, el Discord se lo cerraron, tiene el GitHub que es ilimitado. El otro ya empieza a ser de pago, ¿viste? Bueno, ya se empieza como a comercializar la cosa. Pero bueno, Claro. pero todas estas inteligencias funcionan con lo que se llama bueno, texto a imagen, ¿no? De alguna manera. Pero es un poco más profundo que eso, no es solamente eso. O sea, vos le das, como decíamos, un input, le das como una punta y crea una imagen. Pero no solo crea una imagen, sino que trata como de entender el concepto de lo que le estás dando, ¿no? O sea, lo que me pasó con esta, incluso, es que vos le pones, a diferencia de Ali, vos le pones, no sé, Van Gogh style y te lo pinta como Van Gogh, ¿entendés? Yo puse a Piazzolla, por ejemplo, tocando el bandoneón, Van Gogh style. Está en inglés también, ¿no? Aclaremos. Pero, Sí, obvio, todo eso. Pero bueno, con un traductor de Google más o menos se arreglan. Pero pará, eso, Sí.
las otras inteligencias también te lo tomaban. Sí, pero menos. O sea, Así que funciona mejor, pone sí. el estilo más claro. Sí, sí, y además me parece que tiene más base de datos incluso. Tenía como 5 millones, no sé, una locura de imágenes. Y fui probando un montón de pintores y lo tomaba más. Viste que la de Ali Mini es como más chiquito, entonces... Claro, no, no, sí, el mini sí, yo digo la otra, Sí, Midjourney, sí, sí, pero no, o Dalí la la posta, posta, claro, sí, la sí. 2 o Sí. el uno y el Bueno, 2. esta me parece que, por ejemplo, igual que Midjourney es más artística y menos, no sé cómo decirlo. Bueno, pero a esta le puedes poner, por ejemplo, ultra realista y te lo toma. Le puedes poner cualquier cosa, digo, ya sé que las otras también, pero me parece que funciona un poquito mejor. No, no, está bien, está bien. Creo que entiende mejor los Yo conceptos. probé un poco, pero no Sí. probé tanto, así que te creo. Eh, por eso habría que probar, ¿no? O sea, vi cosas muy locas. O sea, es como un poco el punto de hoy, para que no parezca que estamos Ah, sí, sí, buen divagando, punto. es esto que muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos escribiendo, que es lo que se suele llamar el cuerpo de las palabras, ¿sí? O si alguien quiere ir a la cosa más lingüística, el significante, ¿no? Ujú. Que es la vivencia, la imagen, el sonido, digamos, ¿no? O sea, cuando los típicos ejemplos, ¿no? Perro, casa, auto y rojo. Eh, ¿No? Sí, sí. En este caso, lo interesante quizás es que Sí. cuando pensamos en significante, en general, pensamos un poco más en la idea del audio, ¿no? Lo que bueno, Saussure decía de la imagen auditiva, Claro, ¿no? claro, sí. Eh, Esta cuestión del sonido. Y acá lo interesante es que está trabajando el significante. A ver, quizás es. Bueno, voy a meter un poco en nerd, pero bueno, me meto un poco en esta. El tema no sé si es tanto la cuestión del significante en sí, o sea, el sonido, sino que los significados no los toma de una forma asociativa. ¿Sí? Agarra un significado y ve con qué puede asociar eso y encima le cambia la lengua, ¿no? Porque pasa de ser un lenguaje textual a un modo de imágenes. Entonces, lo que hace es asociar, y ahí es donde esto que decía Tincho, ¿no? Muchas veces hace asociaciones que no podríamos haber pensado ni nos podríamos haber imaginado ¿por qué? Porque, bueno, justamente tiene tanta imagen y tanta información que no tenemos en cuenta, y esto mismo también pasa en la escritura. Sí, tal Eh, cual. Sí, yo decía más significante, obviamente es verdad. Ahí vale aclarar que en Saussure es la imagen. ¿Cómo es? O la el huella de audio, la sí. memoria, la imagen anémica o la imagen acústica, el sonido, ¿no? Entonces por eso decía yo también lo de la evidencia, también tamizado por Lacan, ¿no? Que lo amplía, digamos. Entonces yo Ujú. iba más por ese lado, por el lado de la evidencia, de qué me trae a mí, no sé, no es lo mismo decir casa que mi casa. Entonces, eso, digo, ¿no? O sea, es como que cuando es verdad que esto que vos decías también es importante porque no es exactamente igual, pero es muy parecido es muy interesante poder ver de qué relaciona esa inteligencia artificial de esas palabras que le damos, ¿no? Independientemente de que sea o que no sea, digo, está bueno, es algo muy nuevo, entonces está bueno charlarlo e ir afinando, ¿no? Sobre... Y hay como una idea, no sé qué pensaste, se me acaba de ocurrir ahora. Hay como una idea, que Sí. no creo que sea así, pero de que lo que diría esta inteligencia artificial sería como una especie de inconsciente colectivo, ¿no? Generado por todos los algoritmos y todas las búsquedas que hizo, ¿no? Como así, de vuelta, yo no creo que sea así, pero como esta idea de, bueno, si esta inteligencia artificial tiene acceso a todo lo que dijo toda esta gente, ¿por qué no pensar que cuando uno pone perro, así, en la forma Ujú. más plana, perro, Sí. bueno, es lo que Internet piensa que es un perro, ¿no? Yo me acuerdo de esto de... Hay un par que es, un par de páginas que son... Bueno, recomendamos, yo particularmente recomiendo mucho. Recomiendo, Hace recomiendo. poco sacó Damián Cook un video sobre inteligencia artificial y puede ser muy interesante para ver también el estado de ciertas otras que acá no vamos a tocar porque ya no tienen que ver nada con la escritura, pero está muy piola. Pero bueno, habiendo dicho todo eso, hay varias páginas que son este gato no existe, todo en inglés, ¿no? This cat doesn't exist o this person doesn't exist, Sí. que lo que hace es crear a un gato o a una persona Mm. desde lo que piensa que puede llegar a ser, pero no es una foto real, ¿no? No, no, no es una persona real, o sea, Ni, claro, una foto real de nada. claro. Entonces, nada, digo, creo que hay algo de esto de, bueno, ¿qué
considera Internet como una especie de reservorio donde todos aportamos información, que es un perro. Bueno, Si le decimos así, perro, nada más, no le decimos pastor alemán, no, sí. perro. Bueno, ¿Qué piensa esto? yo Me parece más recomiendo, interesante como para pensar esta si agrupación. si quieren ver por dentro cómo funciona todo este tipo de inteligencias artificiales, recomiendo mucho un canal que se llama .csb corta, aunque los españoles dicen V, porque es español, donde va contando todo esto, ¿no? Va contando cómo funciona. Entonces, primero estaban separadas las inteligencias artificiales de texto y de imagen, y se fueron fusionando. O sea, por ejemplo, hay otra que también la empezaron a entrenar para una cosa y se dieron cuenta que la podían entrenar para otra. Entonces, tienen un punto de vista específico, pero se empiezan a fusionar, digamos, en un punto. Esta que están ahora funciona a través de texto, pero relaciona con imágenes. En el momento que esto que vos decís, que se agregue las cosas que están escritas de todo internet, ahí yo creo que, bueno, no sé, no puedo imaginarlo, ya me cuesta procesar esto. Imagínate si encima se agregaran los inputs de todo lo que está escrito, ¿entendés? Porque, por Bueno, ejemplo, la RAE, sí, perdón, en un curso ¿no? que empecé a hacer y que nunca terminé, que quiero terminar, que toma base de la RAE, para medir el uso, ¿no? Por ejemplo, de Internet, usan mucho o bases de datos de artículos periodísticos y de libros. Y da la casualidad que usan mucho Google en grams, ¿no? Que son Claro. enneagramas que miden el uso de una palabra, una expresión en toda la base de datos de Google, ¿no? Entonces, si vos combinaras eso con, con esta IA, bueno, o con cualquier IA de este tipo, evidentemente sí sería más parecido a un inconsciente colectivo. Así todo yo creo que un poco sí, o sea, porque está igual obviamente tiene que tener mucho más input para poder ser algo como un inconsciente colectivo, ¿no? Sería medio imposible, pero hay algo de eso igual. Digo, obviamente que no lo es, pero algo de eso me parece que hay, ¿no? Sí, sí, Es sí. como porque también es esto que charlábamos un poquito antes de arrancar el podcast que según cómo pongas ese input cambia una banda, cambia un montón. Es Bueno, terrible. y Sí, es que creo que algo interesante para pensar, digo, porque más allá de experimentar, ¿no? Esto que charlábamos a través de darnos el espacio para jugar con eso y ver obvio. qué nos pasa, qué nos genera, que me parece que es lo más interesante incluso, más allá de pensar cómo va a cambiar, etcétera, pero bueno, nada, podemos pensarlo un montón, pero podemos estar muy equivocados, pero sí, está interesante jugar, pero más allá de eso, me parece interesante por la reflexión que nos hace tener sobre la lengua en general, ¿no? Y de vuelta, esto que pasa mucho, mucho, mucho en la poesía. La otra vez charlábamos justo en uno de los talleres, esto de los significados flotantes y eso de que es de la época del formalismo ruso, allá lejos Sí. ese tiempo. Eh, pero esta cuestión, ¿no? De muchas veces pasa que alguien escribe una palabra, fundamentalmente en un poema, pero también en la narrativa. Escribe una palabra y esa palabra puede ser interpretada de muchísimas formas y quizás la puso justo en una posición en la que puede ser leída como que forma parte de un verso o de otro, generar sentidos diferentes sintácticos, generar sentidos diferentes semánticos, generar sentidos diferentes por asociación, que es lo que pasa siempre. Entonces, creo que es interesante porque también nos hace romper un poco esta idea de que lo que escribimos tiene el significado de lo que estamos diciendo y de lo que pensamos cuando lo escribimos, que es absolutamente ilógico eso, ¿no? Digamos, obviamente nos encontramos constantemente con trabas. Bueno, la palabra, digo trabas, en realidad no son trabas técnicamente, nos encontramos con Sí. diferencias No, entre sí, la lengua, claro. etcétera, que estamos planteando nosotros, los significados que estamos planteando nosotros y los significados que entiende el resto de las personas que nos escucha. Sí, la otra vez, bueno, creo que se nos va a ir a la mierda esto, pero no importa. La otra vez estaba viendo un planteo, ahora no me acuerdo de qué teórico, de que decía, tomaba un poco Chomsky, lo peleaba un poco, pero también las teorías sociolingüísticas, y decía que uno tendría que tener en cuenta no solo la lengua que habla una comunidad, sino cómo interioriza cada persona esa lengua. Entonces, eso que vos decías de la dificultad tiene que ver con eso también, ¿no? Como afuera, Bueno, el, igual bueno, eh, es, es un tema, pero a mí me es un parece. poco un montón eso, es como, Bueno, bueno, está bien, podemos pero es pedir. interesante el planteo. Quiero decir, o sea, está bien, pero cuando vos anulás que las personas interiorizan una forma de hablar, ¿sí? No, O no, sea, una cosa no es anularlo, pero una cosa es decir, bueno, existe, y no, otra cosa es decir, bueno, vamos a ver cómo habla cada persona bueno, está dentro de bien, una pero digo, comunidad que... bueno, pero en parte así estamos también, pensando que todos hablamos de la misma manera y nos juzgamos todos de la misma lengua y
¿Entendés lo que voy? O sea, digo, obviamente que es imposible hacerlo con todas las personas, pero quiero decir, al menos plantearlo teóricamente, para pensar un poco más, qué sé yo, eso, digo, no es lo mismo quién agarra esa inteligencia artificial y cómo ordena las palabras. El inglés tiene una limitación, digamos, ¿no? Entonces, Sí. si un hispanohablante o una hispanohablante o un hispanohablante, como somos nosotros, de golpe agarra y, no sé, no sabe un carajo de inglés y lo pone medio hacia el tuntún las palabras, por ahí sale otra cosa, digo, ¿no? Que no se Ah, no, esperaría sin la duda. inteligencia. Entonces, digo, la forma es, digo, es eso, es esa cosa de cómo escribe cada persona, puede ser muy parecida, pero nunca es igual. Entonces, eh, cambia totalmente, digo, ¿no? Y es muy interesante, ahí, bueno, ahí son las limitaciones también, ¿no? No sé, el otro día pensaba, ¿es limitación mía o es limitación de la inteligencia artificial? ¿No? O ¿Qué sea, cosa? le pones algo y no lo toma. Ah, Eh, cosas específicas. claro, cosas específicas y por ahí uno dice no lo toma y es no lo toma o no lo estoy escribiendo bien o no hay forma de hacer eso o por ahí está dentro mío y no tengo forma de expresarlo. Digo, ¿no? También obviamente Ujú. el lenguaje es limitado, entonces digo, es como esto que hablábamos, ¿no? ¿Cómo escribo ese cuerpo? Me voy a ir a algo literal, pero me pasó una vez también de estar charlando con alguien que quería escribir, no sé, eh, una novela de fantasía y decía, no, bueno, bajo la luz de la luna podía ver su six-pack. Y era un montón, ¿entendés? Era como... eh, Claro. era como, bueno, yo decía, bueno, jugá con la luna, andá a los abdominales, ¿no? Es otra cosa, digo. Porque evidentemente quería Bueno, que sea una escena erótica, pero si vos le haces un menú de McDonald's, es como, ¿no? sí, sí, se rompe cierto. Creo que ahí tiene que ver también con qué construimos como sociedad, que es algo, digo, ¿no? Incluso creo que hay algo muy asociado, por ejemplo, al fantasy con el no erotismo. No estoy diciendo que no exista, pero como que hay una abstracción de, bueno, si estamos en fantasy, cuando va a pasar la escena de sexo, la cámara mira para las cortinas Claro, y desaparece y vuelve el fade in de la semana sí. siguiente, ¿no? O Ujú. sea, nada, me parece interesante como para pensar también en cómo pensamos ciertos géneros de cierta forma y esos géneros modifican lo que pensamos que tiene sentido o no después cuando nos sentamos a leerlo. Bueno, y Hay cosas que han sentado. de hecho, Sí. fíjate que cuando estas IAs están censuradas, ¿qué censuran? Desnudos, violencia. Ujú. Bueno, esta todavía no, pero dentro de poco seguro le va a caer denuncias por derecho a autor, viste, marcas, esas cosas. Entonces, digo, eso también se refleja en el bicho, por decirlo así. ¿No? Ujú. Como, entonces, digo, también las limitaciones van a tener que ver con eso también, con nuestras propias limitaciones. Entonces, por eso digo, no es un inconsciente colectivo, pero, ¿no? O sea, hay algo ahí dando vueltas también, ¿no? Sí. Eh, digo, qué sé yo, por ejemplo, vos me comentabas la otra vez, esta Midjourney, vos le podías poner la foto, ¿no? Podés darle una foto y decirle, haceme esto. Sí, creo que es Dale, pero es Ah, la otra Dalí, Dale. claro, sí, la posta, digamos. La posta, sí. Sí. O sea, podés ponerle, hacémelo en este estilo, ¿no? Digamos, entonces es como también qué es lo que le vas dando, va marcando, ¿no? Un poco también qué es lo que va saliendo. Y obviamente que también, bueno, también lo uso porque me sirve mucho para las clases, pero obviamente estamos en una época muy visual, ¿no? Es más visual que... Obviamente la música Sí, sí, es mucho siempre, más fácil obvio, pensarlo la en música texto. por supuesto que siempre va a estar, pero me parece que quizás sea la época más visual que nunca con esto de internet y todo. Y el diseño y las posibilidades también, ¿no? Que hay. Eh, Entonces, obviamente, donde quede lo que uno ve cuando escribe o lo que uno ve cuando escribe, también es importante, ¿no? Digo, no es lo mismo decir, no sé, eso rayó el casco del barco eh, por donde bajaba perpendicularmente el bote salvavidas, que decir, no sé, eh, el bote salvavidas estaba cerca del rayón que eso hizo, ¿no? Digo, no es lo mismo, o sea, cambia todo lo visual también, ¿no? Entonces, cómo escribas eso también en la guía va a cambiar mucho, digo, ¿no? Como si tuvieras
Nomás que no tenés la cámara la tiene la IA, es como, ¿no? Como también, como darle la imaginación, no sé, es muy raro. Sí, sí, es que, a ver, igual yo creo que todo esto que decimos está siempre sujeto a lo que decíamos otra vez, bueno, todo está muy verde, ¿no? Por eso también es interesante. Digo, me parece muy bizarro. Yo justo hoy estaba viendo un video que fue publicado por ahí que no sé si Emergente lo compartió, no importa. Pero hay un par de filtros de Instagram, Sí, o bueno, de algún deepfake, pero es un deepfake muy fácilmente, claramente no es un deepfake demasiado increíble, claro. demasiada plata, digamos, puesta encima, de Walter White cantando despechada de Rosalía, digo, ¿no? Como ese nivel. Pero está excelente, es increíble el nivel que tiene. Mm, Digo, y estamos muy verdes todavía. Yo charlo con gente, por ejemplo, mi hermano que está como más metido en los temas y eso, sí, y a veces yo le digo esto de, nosotros venimos viendo esto hace mucho tiempo. Digo, hay gente que se desayunó Dali de la nada y fue como, ¿what? claro, Yo, sí. yo sí vengo siguiendo esto, ponerle Claro, hace un claro, yo tiempo. también, sí, sí, yo también. Pero de todas formas, creo que nadie se esperaba que fuera tan rápido el avance. Sí, O sea, sí. yo esperaba que en algún punto, hace un tiempo Ujú, quizás, o bueno, o en muy poco tiempo, sí. se encontraran con una pared infranqueable, ¿no? Que llegaran a un punto y dijeran, bueno, listo, hasta acá y después de un tiempo Mm. avanzara, pero se necesitará un montón más. Cada vez es más barato hacer esto también. Y eso me parece increíble, eso es algo que me parece muy particular. Entiendo que de vuelta está todo verde y quizás en 2 años todo esto es carísimo y es imposible hacerlo. Obvio, siempre puede pasar. No, a ver, digo, lo bueno es que cada vez es más barato. O sea, va a ser como, supongo que va a ser en algún momento se va a volver obsoleto, obviamente. Porque de hecho las propias IAs cuando van cambiando van dejando las otras obsoletas, ¿no? Ujú. Y está pasando Sí, en sí. periodo de meses, ¿no? En periodo de años. Entonces, Es que eso es lo eh, loco. sí, No llegamos a acostumbrarnos a nada. entonces por eso es que privatizan tan rápido. Bueno, además de por hacer negocio, porque obviamente todo sigue siendo muy capitalista, pero más allá de eso, porque, claro, escúchame, esta Dalí o lo que sean, porque además es eso, ¿no? Digo, este es un grupo de gente, no es ni una empresa, ¿entendés? Como un grupo de gente dijo, bueno, vamos a hacer lo mismo, lo vamos a abrir y al carajo, ¿no? Como... Ujú. y funciona quizá incluso mejor. Entonces, es loco, digo, que se haya llegado a ese nivel de poder hacer replicar eso, ¿no? Por ejemplo, este Stable Diffusion Ujú. abrió el código, que no es algo que hizo Dalí ni el otro, ¿no? Midjourney. Abrió el código, entonces vos podés bajar el código y hacer vos tu propia IA, ¿entendés? Digamos. Y es un montón eso, porque, digo, así como existe lo privado, también siempre va a existir gente que va a decir, che, mira, puedes hacer esto, esto y esto, ¿no? Quizás a nosotros no nos preocupa tanto esto porque ya venimos medio rotos, pero viste que hay gente que se asusta y es como, ¿y qué voy a hacer con mi trabajo? Y no sé qué, ¿no? Pero bueno, Sí, sí. eh, o no sé, también nos ha pasado en taller, a mí me da mucha risa de decirles que hay bots que escriben poesía y que ellos se asusten también, ellos se asusten. Eh, pero bueno, nada, qué sé yo. Eh, Sí, a ver, el tema es eso. Justo hoy, ayer estaba hablando con una profesora muy capa de la facultad, sí, que estuvimos charlando porque, bueno, nada, ella está muy metida en esto de multimodalidad y bueno, no importa. No me voy a poner a hablar de multimodalidad ahora porque hablo siempre de multimodalidad, así que no, basta, busquen Joaquín. otro Ya podcast. hablamos, ya hay un podcast hablando de multimodalidad, basta. Por eso, o sea, busquen el otro podcast y Claro, chao. el de multimodalidad, sí. O Google y lean un texto, loco. Claro, loco. Cuestión que estaba hablando con ella y me decía de esto de que una vez ella leyó un texto que le partió de mucho la cabeza, que decía, hablaba de esto de la cuestión generacional y de cómo en realidad no es esta idea de, bueno, no, ahora los chicos no saben leer, es esta idea de, no, saben leer muy bien cosas diferentes. Saben leer excelentemente cosas que gente ahora mayor no sabe leer y no saben leer las cosas que la gente mayor sí sabe leer. Claro. Pero no tiene que ver con una cuestión de no saber leer, tiene que ver con una cuestión de no querer leer eso y querer leer otras cosas. En relación a esto que decís de lo de la imagen, ¿no? Mm, Eh, Estamos en una época de imágenes
Y también estamos en una época de empezar a aprender a decir, bueno, che, pará, esto seguro nos trae algo que puedo hacer y lo puedo romper y lo puedo explotar para mí, para que me sirva a mí, no para que le sirva a alguien más, no para Mm. pagarle a alguien y que me cague. Sí, sí, obvio. Sí. Agarrar, encontramos la forma. Si se usó antes, ¿por qué no va a pasar ahora? No, Digo, seguramente cuando salió de imprenta hubo un montón de gente que dijo, no, la escritura se terminó acá, seguro. es que Y sí, bueno, entonces, pero seguramente pasó con otras cosas también, ¿no? Como, qué sé yo. ujú. Pero por eso digo, empezar a decir, bueno, no paniquear y decir, uy, ¿qué voy a hacer? Sino al contrario, decir, buenísimo, ahora veamos, aprendamos esto, juguemos con esto y veamos qué carajo nos surge, porque seguro que nos surgen un montón de cosas re útiles. Sí, y además hay O sea, cosas no que... sé, Sí, gente, empecemos a hacer las tapas de los libros con una inteligencia artificial gratis. Ya está. No sé, estoy tirando una sí, boludez, pero sí, sí, sí. Bueno, de es más, hecho, me recontra imagino algo onírico, que sí, alguien empieza a flashear algo onírico, escribe una línea, busca una imagen y después empieza a escribir la línea, la imagen. bueno, ¿Por qué no? yo creo que todavía no se puede hacer, pero por ejemplo, si hicieras un poema que cada línea tiene un link a alguna de estas, entonces vos pones el link y va a generar una imagen que vos no sabés cuál va a generar, porque no genera siempre la misma. No. Entonces, bueno, cada verso es una imagen. Digo, se puede flashear un montón. Es que es eso. Se puede O sea, flashear un montón, lo ¿entendés? hermoso es que todo Sí, se puede, o sea, está todo para flashear. Todavía sí, nadie sí, sí, flasheó lo que a alguien sí, se le acaba de ocurrir de esto. Entonces, sí. empecemos a explotarlo. Patente pendiente. No, Ah, pendiente, no, por pendiente. favor. Eh, no, sí, pero por eso digo, es como... Es muy loco. Hay un tipo que se llama Kenneth Goldsmith, que está muy en la onda esta de arte conceptual, que tiene sus problemas, como ya hablamos en algún podcast, ¿no? Esto de Ujú. a todo darle el mismo valor de mercancía termina generando, o de nada, o de cosa, termina generando desotrar también, ¿no? A las personas. Entonces, bueno, tiene un montón de problemas, pero tiene un libro muy interesante que se llama algo así como El arte de la no escritura o algo así. Y habla de eso, ¿no? O sea, poder intervenir. Por ejemplo, él da, son ejemplos viejos, ¿no? Pero por ejemplo, no sé, agarrar un archivo de audio, ¿no? Abrirlo con un bloc de notas, ponerle palabras y cerrarlo y reproducirlo. Y se Ujú. rompe, se corrompe, ¿no? Esto como de meter la mano, digamos, ¿no? En las cosas, como de animarse, porque es eso, digo, hay elementos que se mantienen. A mí me flasha mucho, o sea, me flasha más que cambiando una coma la IA cambie tanto la imagen. O sea, Ni hablar. me flasha mucho. O sea, lo ponga mal o bien en inglés, algo agarra. Entonces es muy loco, ¿viste? Es como... Sí, eh, sí, no, no. Y es esto, y digo, esto que decías antes, ¿no? sí. No estamos, no somos hablantes de inglés No, y no, aún no, así para podemos nada. generar cosas Sí. probablemente desde el juego más interesantes. Sí, sí, tal Porque no cual. vamos a estar buscando sentidos fijos, vamos a estar No, buscando a ver qué pasa. tal cual, Y, tal cual. Sí. Y de hecho por ahí te pones a, esto que vos decías, sí, te pones o sea, ¿qué pasa si le pones cosas en castellano? ¿Las toma o no las toma? Digo, qué sé yo, no sé. es una ¿No? buena pregunta. Nunca me la hice y nunca lo intenté, pero no Hay sé, que intentarlo. hay que intentarlo, claramente. Eh, digo, ¿cuántos idiomas se entiende la vida? Digo, ¿no? Esta cosa que te decía, como llegó un punto que, por ejemplo, agarraban, no me acuerdo cómo se llama, era una que hacía, no, hacía mal todo lo que hacía, pero hacía como 100 cosas a la vez. Viste que algunas de las entrenan para jugar escondidas, otras para... Ujú. bueno, había una que se dieron cuenta que la podían programar por un montón de cosas. Y las hacía mal. Pero, pero podía hacer muchas a la vez, tipo multitask. ¿Viste? Claro, sí, Eh, sí. y bueno, pero claro, si eso lo puedes potenciar o puede mejorar, ¿no? Nada, es un montón. Es un viaje. Sí, y es un montón y todo está para descubrir, digamos. Todo muy verde, sí, todo muy verde, sí. Ujú. Sí. Y es esto que vos que vos decías. Todo esto que parecía que iba a tardar años se está tardando meses y cada vez más rápido. Así que bueno, veremos para dónde va. Eh, Veremos. y nos da acceso a cosas que antes por ahí no se hubiese podido tener, ¿no? Que es como, bueno, a ver qué... Porque también, no sé a vos si te pasó. Yo pienso una cosa, la IA me trae una imagen y a mí se me ocurre jugar con otra imagen.
¿no? Entonces, Claro, o sea, cuando ves la imagen se te aburre otra cosa. claro, y empieza a ser como, sí, o empieza a ajustar el texto también. Entonces empieza a ser Ajá, como se retroalimenta eso que yo tengo en la cabeza, ¿no? completamente, completamente. Y es un flash, así que, Y una cosa interesante que sí, tiro para quienes ha llegado hasta acá del podcast, que evidentemente ya le interesa esto, tal cual. eh, empiecen a pensar también, en vez de artistas, estilos específicos. Por ejemplo, yo el otro día empecé a poner estilo del siglo XVII. No sé, Ah, tipo, mira, empiecen a poner cosas que no tengan mucho sentido y probar, claro. porque está bueno eso. En algunos lugares hasta ahora tenés créditos, entonces si llegas hasta un Sí, punto sí, quizás no sí, te da ganas de probar. Pero los que son gratis, empiecen a probar cosas así, sí, cosas más extrañas, o bueno, esto que decía Tincho hoy, ¿no? Porque en español, a ver qué pasa, tipo, o cosas así, sí. para empezar a testear O y ver qué poner, pasa. sí, o Igual. poner números, poner símbolos, a ver qué pasa, ¿no? Empezar a Ujú, romper lo que te sugiere incluso el propio manual, digamos, de uso de la IA. Porque evidentemente excede ese manual lo que puede hacer. Eh, pero bueno, bueno, consejo breve, si encuentran la IA en GitHub, probablemente sea gratis, así que más fácil. Si saben usarlo, eso es bastante sencillo, no es tan difícil. Pero bueno, nosotros no damos tutoriales de GitHub, así que... eh, eh, bueno, bueno muchachos, no sé usted doctor, me parece que hemos cumplido con el podcast de hoy. Yo creo que sí, yo creo que sí. Mirá, decí una frase random y hacemos eso. Que Como, que quede de como flyer. que quede clara de flyer. Decí una frase random, la Uy, qué que quieras. bueno. Empezá a pensar. A ver, espera, ¿qué puede ser? Eh, Si querés tirar una palabra, yo tiro una y construimos así. dale, dale. Decí, Y que sea el flyer del podcast, dale. dale. En español, ¿eh? En español, sí. ¿Empiezo yo? Sí. Azulejo. Volando Desde un Pozo. a El. barco. Hasta ahí. Dale. De Y le una. ponemos hiperrealista. ¿Te parece? Hiperrealista, me encanta. De una. Excelente. Ahí va. A ver si sale bien. La hacemos con esta, con Dream Studio, a ver qué pasa. Excelente. Sí. Excelente. Te lo voy a mandar, es Genial, excelente. genial, genial, genial. Mándamelo por favor ahora. Y bueno, ese va a ser el flyer. Tiene que ser el flyer del Perfecto. podcast. Ese va a ser el flyer, va a ser es una droguita Espectacular. hermosa. Mirá, me aplaudo porque nos aplaudo porque mejor no podría haber salido. Eh, Excelente. buenísimo. Bueno, Bueno, así nos gente, despedimos. un placer, gracias por haber llegado hasta acá. Ujú. Y bueno, esto fue Taller de Literatura y Escritura. El podcast. Un abrazo enorme.